tanto las vamos a ir, y probablemente a ustedes en su curso de finanzas de corto plazo también le pasaron otras fórmulas, ¿ya? La idea es el concepto y la fórmula vamos a tener que efectivamente conversar, ¿ya? Vamos entonces a este caso que lo analizamos con inteligencia artificial. ¿Se acuerdan que lo analizamos con la inteligencia artificial? Analizamos el análisis del macro y del entorno y el análisis financiero y nos dio ese grado. Se puede ocupar, obviamente. Pero la idea ahora es cómo lo hacemos. Las fórmulas también están en el archivo que les acabo de enviar. Ahí, por ejemplo. Este es el estándar de fórmula. Cuando hago este ramo de finanzas de corto plazo, entonces voy a tratar de agrandarlo. Voy a agrandar más. En buenas cuentas, ¿qué mido con la liquidez? Estamos haciendo un resumen de su ramo que ustedes tuvieron. Con la liquidez lo único que mido es la capacidad de la empresa o de las personas de cumplir sus compromisos de corto plazo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué reclamó el ministro Quirós cuando llegó a hacerse cargo? ¿Qué reclamó? Le reclamó que a él le habían dejado poca caja. Generalmente presentó un cuadro y mire aquí el gobierno de Bachelet, el gobierno de Piñera, y hay un problema de caja. Aquí el que quiere tener los problemas de caja, de cumplir obligaciones y compromisos de corto plazo. ¿Por qué será tan importante eso? Es importante porque se provoca lo que se llama una presión financiera o una presión de tesorería sobre la empresa. Un cliente que no le hayan cancelado su factura puede pedir tu quiebra. O sea, de lo que aprendimos de este caso en términos nacionales es que los países no quiebran. Los países entran en default, es decir, en cesación de pago, no pagan sus compromisos. Casos de eso tenemos varios. Hola. Las personas y las empresas sí quiebran. Y ahí hay todo un tema legal en el cual efectivamente hay una demanda y un juez dictamina la quiebra y entra a lo que se llama una reorganización judicial o reorganización de pasivos. Veamos entonces cada uno. Capital de trabajo neto. Activo circulante menos pasivo circulante. Es como el clásico, ¿ya? Es como el clásico. ¿Qué significa esto? Que la empresa en el corto plazo, siempre es esto, en el corto plazo tiene recursos para pagar sus pasivos más urgentes. ¿Ya? ¿Por qué este caso es, podríamos decirlo, anecdótico? Porque este caso es un ejemplo. Porque es un caso que se ve en las áreas de riesgo de los bancos, y que el analista trainee, o sea, que está recién empezando, tiene que empezar a mirar estos indicadores. La empresa tendrá liquidez para pagar sus compromisos de corto plazo, ya es una señal. No significa que está quebrada, no significa por ningún motivo que es rentable, no tiene nada que ver, sino solamente que tiene compromisos. Que tiene recursos disponibles en el corto plazo para pagar sus deudas de corto plazo. Entonces nos vamos metiendo, introduciendo en esta lógica. Entonces calculamos, aparte de calcular esta diferencia, es decir, oye, esto es positivo, o sea, espectacular que es positivo, espectacular. Peor si es negativo, ¿sí? Peor si es negativo. Pero a ver, la razón circulante o razón corriente, el activo circulante dividido por el pasivo circulante, esto generalmente debe ser 1 o más que 1. ¿Ya?
uno más que uno. Y aquí empezamos nosotros a presionar la liquidez, a estresar la liquidez. Significa que dentro de los pasivos circulantes, en el indicador que viene en probacia, significa que le quito los inventarios. ¿Por qué los inventarios se los quito? Porque es lo menos líquido. O sea, para deshacerme de los inventarios, ¿qué tendría que hacer? Vender todo invertido. Yo sé que no tengo que ver por ¿cómo? ¿Qué tendría que hacer? Si quiere vender rápido tendría que bajar el precio. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer una promoción. Lleve 2, pague, lleve 3, pague 2. O lleve este lote y se lo dejo un descuento del 50%. Empiezo a renunciar a beneficios. ¿Ya? Ahora no hay ningún problema, estoy rechazando la liquidez de la empresa porque le saco lo menos líquido. ¿Ya? Ahora, este indicador no necesariamente es 1, ojalá si fuera 1. Perfecto, generalmente es menor que 1. Lo estreso más todavía y le digo, a ver, solamente voy a considerar lo que está disponible o en valores de fácil liquidación. Esto significa caja o bancos, y valores de fácil liquidez podría ser, no sé, algún fondo mutuo. ¿Ya? Eso ya es fondo mutuo de aquí a mañana o pasado mañana. Perfecto. Dividido por el pasivo circular. Ya esto es mucho más estresado de liquidez. Mucho más estresado. ¿Ya? Entonces vamos hito por hito. El caso Lácteos Alborada tiene este balance. Y vamos a ver la liquidez. Ahí está entonces el capital de trabajo del año 2024. Resto los 680 menos los 261 me da 418. ¿Qué le pasó al capital de trabajo en los 2 años? Acuérdense que el primer caso que les mandé era acá, cambié los años solamente. ¿Eh? Tiene capital de trabajo. Hay capital de trabajo. Perfecto, hay capacidad para moverse en el corto plazo. Pero ¿qué le pasó a la liquidez corriente? La liquidez corriente. ¿Qué le pasó? Bueno, aumentó. Disminuyó, ¿cierto? Lo podemos ver a simple vista. Entonces eso causa que el banco de alguna manera detecte con sus controles financieros de la empresa que ha ido incumpliendo su regla de circulante por debajo de 2 veces. ¿Cierto que dice el texto por ahí? ¿Por qué? ¿Por qué el banco reclama? ¿Por qué el banco reclama y está incumpliendo el contrato? Pero no está pagando la deuda de corto plazo. Claro, cayó su liquidez. Está empezando a caer eso. ¿Por qué el banco está reclamando que su liquidez cayó? ¿Por qué le afecta al banco? Bueno, puede ser que uno de los acreedores, efectivamente, del financiamiento, ¿cierto? Si no tengo, lo mismo que le pasa a una persona cuando va a pedir un crédito, si efectivamente, circunstancialmente se atrasó 5 días en pagar su cuenta de paralela, va a estar ahí marcado, va a salir ahí. Igual como los exámenes, ¿se acuerdan cuando vimos este tema de los exámenes? ¿Por qué le interesa al banco? Al banco le interesa porque la plata de esta empresa, ¿dónde está en el banco? ¿O dónde debería estar? ¿En qué parte de las cuentas del banco debería estar? ¿En qué lado del balance del banco? Porque esto es distinto. Por cobrar. Está en los pasivos del banco.
acuérdense que el negocio del banco, ¿cuál es? Tomar plata del mercado y prestarla. El balance del banco es distinto a este balance. En los activos del banco, están las colocaciones, está el crédito. En los pasivos del banco está la cuenta corriente de esta empresa. Y la cuenta corriente de esta empresa probablemente disminuyó sus saldos. Por eso que el banco para la antenita. Por eso que el analista de riesgo dice, oye, mira, esto hay que analizarlo. ¿Ya? Eso por un lado. La razón corriente se redujo y obviamente las que vienen, que son más estresadas todavía, se redujeron más todavía. ¿Cuál es la conclusión entonces? Que les va a servir para la conclusión de su trabajo en inglés. ¿Sí? Que la empresa ha perdido liquidez. La liquidez de la empresa. Miren, ustedes a lo mejor se asustan, pero esto es a veces, estas cosas son obvias. Y no se, de alguna manera se asombran por eso, porque son, oye, ¿qué? Disminuye la liquidez. Claro, sí, ahí está. Tanto como eso. Ahora, ojo con esto. Porque aquí la empresa se está mirando el ombligo, se está comparando consigo mismo, pero el banco, para este tipo de empresas, tiene un estándar. El estándar es dos veces. Entonces, siempre estos indicadores hay que compararlos con tu competencia próxima. O sea, estamos hablando de, no sé, Luchetti con Carosi. O Column si tenemos los estados de resultados, los estados financieros con Soprole. O el Mall Plaza con el Mall Arauco. O el Banco Chile con el Banco Santander. ¿Ya? O sea, actores relevantes dentro de la misma plaza. Entonces, aquí, si esto fuera un examen médico, perfil biológico, lipídico, urémico, aquí habría varias, que es lo que dijo el banco en el informe, aquí había varios asteriscos. ¿Cómo soluciono los problemas de caja? ¿Cómo se solucionan los problemas de caja? ¿Cómo ustedes solucionan sus problemas de caja? ¿Cómo nosotros personamos? Puede ser lineal activo, ¿no? A ver, ¿qué hizo con el anterior? ¿Qué hizo con el anterior? Tenía problemas de caja, había muchos beneficios sociales que había que financiar. Vendió corto. La plata que dejó Sebastián Piñera tomó para él. El presupuesto de calamidades, o sea, todos los ahorros que haya, los ocupó. Eso es por dentro de la empresa. Afuera, ¿qué tendría que hacer? Crédito. ¿Me prestarán plata si tengo este problema? ¿Dónde está el efecto? Por eso que lo que le pasa a las personas, le pasa a las empresas y le pasa a los países, para que entendamos en términos, los quiero llevar a ese análisis, porque hacemos análisis Pestel, Porter, Foda, y después venimos de vuelta. Y nosotros venimos de vuelta con el análisis financiero y decimos, resulta que efectivamente tenemos que cumplir los compromisos a corto plazo. ¿Y en qué se traduce esto? ¿Me darán una buena tasa? No tengo ninguna capacidad de negociar tasas. Porque todos los riesgos los llevo siempre, acuérdense de esto, a tasas de interés. O sea, si voy a pedir, no sé si lo conversamos, si voy a pedir un crédito al Banco Santander y soy cliente preferente, un crédito consumo probablemente me da un 1%, no sé Cristóbal cuánto está, un 1%. Pero si voy y me dice, me llega un mensaje de texto de Cruz Verde también da crédito. Usted tiene un anticipo. Llegará al 1%,
El caballero que pasa con papelitos en la feria y le dice, presto dinero. Presto dinero. Dice, te paso 500.000 pesos, pero me tenés que pasar el capital más 50.000 pesos. ¿De cuánto es el interés? 10% mensual. Ojo con esto. Ojo con esto. Que como estamos en un sistema financiero que es formal, ese tipo de actividades que son ilícitas, y son ilícitas porque son informales, no pueden quedar establecidas porque la ley, por el solo hecho de que una operación de crédito de dinero supere la tasa máxima convencional, inmediatamente anula el contrato. Un contrato nulo, y hay una figura. ¿Qué figura se define inmediatamente? ¿Cómo se llama esa figura delictiva? Usura. Usura, por cobrar un interés que sobrepasa los rangos de mercado. Entonces, el efecto financiero que tiene no tener liquidez o bajar la liquidez es porque efectivamente empieza a cerrar puertas o a encarecer, que es lo que le pasa a Chile, a encarecer sus fuentes de financiamiento. Como dicen ahí, y escuchaba una persona, un especialista, decía, ya el país se está endeudando hace 10 años al 3%, ahora se está endeudando entre el 5 y el 6. Bueno, si voy a pedir más plata, ¿me pasarán al 5 y al 6? Ese es el problema que tiene. ¿Ya? Vamos a los segundos. Esta se la voy a enviar para que ustedes la tengan ahí. Los segundos. El endeudamiento. Si los indicadores de liquidez me pueden describir si una empresa está capacidad para cumplir compromisos de corto plazo. Los indicadores de endeudamiento que están aquí arriba me van a decir el prestigio que tengo. Y el prestigio que tengo está dado por los ratios de endeudamiento. ¿Ya? ¿Es bueno endeudarse? Sí. Es bueno, pero entre ciertos niveles. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque generalmente el inversionista le asocia una mayor tasa de rendimiento a sus propios recursos. ¿Ya? Uno puede ver efectivamente ahí la rentabilidad de los activos de la empresa. Generalmente la empresa no invierte en menos del 10-15% que le exigen. ¿Ya? Respecto del financiamiento, ¿cómo será la tasa del financiamiento para obtener recursos respecto de la tasa del costo de capital propio? ¿Mayor o menor? Menor. Menor, porque para eso existen los bancos. Se dedican a prestar plata y generan economías de escala, ¿ya? Y efectivamente también hacen una batería de fuentes de financiamiento y llegan efectivamente a tasa. Por eso que ellos pueden prestar a, probablemente ahora, UF, el IPC de marzo. ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue el IPC de marzo? ¿Cuánto fue el IPC de marzo? 1%. Muy bien. ¿Qué va a pasar con ese 1%? Encarece también. Bueno, encarece efectivamente todo, porque está metido en todos los sectores productivos por el efecto que tiene en el combustible. Entonces,
El endeudamiento lo que hace es definir cuán apalancado estoy, cuán endeudado estoy respecto de mis activos, respecto de mi patrimonio y también respecto del mercado. Lo primero que hay ahí es el clásico, que sería pasivo exigible dividido por activo total. El pasivo exigible, las dos formas de poder financiar estas inversiones que están acá son a través de estos dos. Pasivos exigibles, o sea, de terceros, o capital propio. ¿Ya? Vamos a suponer que esto es 100, esto es 20 y esto será 80. Está cuadrado. Lo que está diciendo el pasivo exigible es, mire, vea cuánto tiene de pasivo exigible y compárelo con el activo total. ¿Cuánto sería la relación? 20 sobre 100. Y eso es 0,2 o 20%. Podríamos decir que la situación óptima de esta empresa o de las empresas es que este financiamiento de acá sea mucho menor la tasa al rendimiento de los activos. Por eso que nosotros al final de semestre vamos a calcular la TIR del proyecto, para calcular efectivamente cuál sería la tasa de rendimiento del proyecto, la tasa interna de retorno del proyecto, en función del propio proyecto puro. Y lo vamos a comparar con la tasa de los pasivos. Y en definitiva al final vamos a llegar a una tasa de costo promedio ponderado del capital, que se llama WACC. ¿Ya? Eso ustedes lo saben. Entonces la idea es siempre, efectivamente, que los activos que yo estoy invirtiendo, por eso que ustedes están generando una idea de inversión, es el sentido financiero que tiene esto. Esta empresa tiene que crecer, esta empresa se tiene que ordenar, ser más eficiente, ganar más mercado, lanzar nuevas líneas de productos, nuevas líneas de inversiones. O sea, la máxima que dice, no sé si lo dijo dijo, si quiero tener resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. O sea, un proyecto como el que ustedes están pensando. Ese proyecto, los fondos que tengo para implementar ese proyecto tienen que ser, el costo de esos fondos tiene que ser mucho menor a la tasa de rendimiento, de beneficio que tiene ese proyecto dentro de la empresa. Se tiene que agregar valor. ¿Ya? En este caso, para este ejemplo didáctico, es de un 20%. ¿Qué me dice eso? Bueno, que efectivamente mis activos o mi deuda con tercero es de un 20%. De cada 100 pesos que tengo de activos, 20 están financiados con plata de fuera de la empresa. 80 de esos están financiados con recursos propios de la empresa. Generalmente estos recursos propios tienen mayor tasa de financiamiento que estos de acá. El costo del capital propio, que viene dado por efectivamente la tasa de rendimiento que exigen los inversionistas. Va a depender de la industria, va a depender del rubro, del sector industrial, va a depender de varias situaciones. Este endeudamiento puedo estructurarlo en deuda de corto plazo y deuda de largo plazo. ¿Qué significado tiene? El significado es que en el corto plazo me genera mucha presión porque están los acreedores al lado, ¿no? Mañana me van a ir a ver. Y si le presté plata, o sea, si me endeudé con la persona que pasó en la feria con el papelito y no le he pagado, va a venir con dos amigos que miden 2 metros y me van a cobrar. ¿Cierto? ¿Pasa eso? Pasa.
¿Ya? Entonces, esta estructura de corto plazo y largo plazo me permite identificar, me permite meterme en los pasivos y meterme aquí, y aquí me va a decir, mira, tú estás más endeudado en el corto plazo o en el largo plazo. ¿Cuál es el corto plazo de esta figura? Acreedores, proveedores, ¿ya? Generalmente pasivos que a veces son sin costo. ¿Cuál es el financiamiento de largo plazo? Acá. Los préstamos de largo plazo. Con la banca, generalmente. Hasta ahí llegamos. Entonces puedo estructurar. El último sería el leverage, o la relación de deuda-patrimonio, que también es un indicador importante. Me va a decir, mira, tomas tú la deuda y la divides por el patrimonio. Y eso será un 25%. ¿Sí? 0,25. Algunas empresas te permiten, o algunos bancos te permiten a ti estar endeudado en más del 100%. A veces una vez, una vez y media, a veces 2 veces, 3 veces. Pero ya cuando llegas a 3 y media, 4 veces, 5 veces, quiere decir que estáis complicado, estáis muy apalancado. La relación que existe entre la deuda respecto del capital. Entonces, ¿cuál es la solución para revertir? ¿Cuál es la solución para revertir el endeudamiento? ¿Cuál sería la solución? ¿Endeudarse a largo plazo? O sea, si estoy endeudado en el corto plazo, patear la deuda para adelante, que es lo que dice Alejandro. ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Con qué? ¿Con qué? Liberar inventario. Tengo liberar inventario, ya, ahí hay una, ya, mejoraría de liquidez, mejoraría, ya. ¿A alguien podría decirle yo a los accionistas, bueno, póngase con más plata, pues señor? Si usted cree en esta empresa, o también lo que hacen, que es lo que le pasaba, por ejemplo, a la fintech, en ese tiempo, en el tiempo de los abuelitos de ustedes, Mark Zuckerberg, el problema que tenía, y hoy día todavía lo hay, es que el procesamiento de datos de su software, que generaba mucha energía, generaba muchos procesos, y él y sus servidores quedaban cortos, que es lo que pasa mucho en las empresas. A veces se caen los sistemas. Con Cristóbal tenemos ahí una historia a la escoba, se cayó el sistema. ¿Por qué hay periodos en el mes, sobre todo en cierres de mes, que los sistemas no dan? Y eso hace que tú tengas que invertir efectivamente en nuevos sistemas para poder procesar la cantidad de transacciones, que son millones de millones de millones. Entonces tienes que pedir plata a los accionistas. O, si quieres, como lo hacía Mark Zuckerberg, emitir acciones. Emitir acciones. El problema con las acciones es que se diluye el control, porque tú compras una acción y eres dueño de esa. Claro. Eres mini capitalista. Veamos el caso. ¿Profe? Dígame. ¿Desde cuántas acciones uno ya puede sentarse en la mesa? Hoy, no, pero estamos hablando de cosas hipotéticas. Al final uno dice ya un 5% y ya te Sí, puede 8, algunos 8% te dan. A veces va a depender mucho de la estructura. Va a depender del tamaño de la mesa también. Claro, los controladores, por ejemplo. Grupo controlador. O sea, uno ve la memoria, no sé si ustedes lo han visto, la de su memoria, métanse al capital y quiénes son los grupos controladores y aparece inversiones, no sé qué, inversiones aquí. ¿Y de quién es dueña de esas inversiones? ¿De qué? Y aparece una familia. ¿Has visto eso? Sí. Vamos entonces a nuestro caso, ¿cómo está el endeudamiento
endeudamiento. No se ve mucho, ¿cierto? ¿Qué le pasó al endeudamiento? Creció. La liquidez bajó, el endeudamiento aumentó, ¿cierto? La deuda patrimonio se duplicó, el leverage. La estructura de deuda, esto probablemente es largo plazo, corto plazo, veamos qué es lo que es. Voy a tener que achicarlo. Esto es pasivo de corto plazo dividido por el total de pasivos. Es decir, ahí hay otra muestra también, que la empresa fue perdiendo también, disminuyó el pasivo de corto plazo, pesa menos. ¿Qué aumentó? Si disminuyó el pasivo de corto plazo, ¿qué aumentó? El pasivo del año. ¿Sí? Ahora, le digo lo mismo. Estos indicadores por sí solos se aplican, claro, a la empresa, pero tengo que compararlos, no se olviden de eso en su presentación, con un indicador de la industria o de la competencia. Acá, como referencia, igual que los exámenes médicos. Esta es la referencia. Sigamos porque vamos a ver 4 líneas solamente. Yo en las fórmulas que le envié el famoso Dupont y los indicadores de mercado. ¿Qué te muestra los indicadores de rentabilidad? Ahí están. Los indicadores de rentabilidad lo que te muestran es capacidad de generar beneficios, capacidad de generar ganancias, capacidad de generar utilidades. Y empezamos con los clásicos. El margen bruto, es decir, mis ventas descontados de mi costo de venta, ¿cuánto es eso? Y empezamos con el margen operacional, el resultado operacional, ya estamos hablando de antes de intereses e impuestos, resultado operacional, todo lo que es de la operatoria directa o indirecta de la empresa respecto de las ventas, y al final, la última línea del estado de resultados, el resultado neto y las ventas. ¿Sí? Ahí está, se va estructurando. Va disminuyendo, por supuesto, y uno va identificando aquí, efectivamente si está muy cara la materia prima, y si está, cómo está el tema de la mano de obra o los costos. Y aquí empiezan los resultados operacionales, los gastos. En esta parte están los gastos. Entonces, vamos a dar cuenta porque todos estos indicadores se complementan unos a otros. ¿Ya? Aquí tenemos dos que son clásicos. Uno que mira a los accionistas, que es el ROE, y ellos ven la rentabilidad del patrimonio, que sería la utilidad neta respecto del patrimonio. Pregunta: si la utilidad, si el ROE fuera de un 25%, ¿en cuánto tiempo los accionistas duplican su capital? No le estoy haciendo preguntas de esas terribles de TikTok, ¿no? ¿En cuánto tiempo los accionistas duplican su capital que invirtieron? Sí, bueno, Casi 4 años. Mira, piensan así.
Estamos suponiendo que esto es... Invierto 100. Con 25%, ¿cuánto debería ganar? ¿Cuánto gano? 25. Supongamos que los 4 años que vienen invierto otro, tengo el mismo capital. No he puesto más capital. ¿Cuánto ganaré en estado de resultados el otro periodo? 25. ¿Cuánto tengo? 100. El 50. 50 tengo. El tercero, 25. En el cuarto año, dupliqué. Eso nos ha pasado en nuestros fondos previsionales. ¿Se dan cuenta? Bien. Porque una componente es lo que me descuentan a mí, legal, que jamás nunca voy a tener una buena pensión por el 10% de lo que me... No se puede. Que lo que pasó ahora con la ley, colocar un poco más dentro de poco tiempo. El que viene es la rentabilidad. El ojo acá era, los accionistas están diciendo la rentabilidad, los beneficios que genera mi capital dentro de esta empresa. Martín preguntó sobre qué porcentaje de tenencia de acciones tengo un asiento en el directorio. 8%, depende del grupo controlado. Porque él, su voz en el directorio va a decir: echen al gerente general o contraten a este. Porque el señor que va a venir va a generar administración, va a generar ganancias para alcanzar estos niveles de rentabilidad de mi patrimonio, porque me preocupa eso. ¿Se entiende esa figura, cierto? Vamos al ROA. Eso es Return on Equity, ROA, Return on Asset. Retorno sobre patrimonio, equity, patrimonio, retorno sobre activos. Rentabilidad del activo total, es decir, la utilidad neta, pero partido ahora por esto, por los activos totales. Representa la capacidad de todos los activos en su conjunto de generar rentabilidad. Pregunto, ¿la caja que tiene la empresa genera rentabilidad? ¿Lo que tiene ahí en la caja? ¿Lo que tiene en el banco? ¿Cuenta corriente? No. ¿A quién le conviene que tenga esa plata en el banco? Al banco. Porque son recursos baratos, ¿cierto? Y de ahí hacia abajo voy a encontrar activos que son más rentables. Por ejemplo, ¿con qué activo rentable me podría encontrar? Bueno, con los valores, con las inversiones, me refiero a depósitos a plazo, que hayan ahí tengo rentabilidades. Los clientes. Claro, porque mi costo es 100 y vendo en 150. Le facturo 150 y ya el rendimiento que tengo sobre las máquinas, los muebles, etcétera, etcétera. Sobre las fórmulas en la parte más de abajo. Supongamos que el ROA de esta empresa fuera de 20%. ¿En cuántos años esta empresa duplica su tamaño? 5. ¿Quién dice 4? ¿Quién dice 5? 5. En 5 años la empresa duplica su tamaño, es el doble de grande. Porque por eso que hay empresas que de la noche a la mañana crecen mucho y se duplican, porque efectivamente el rendimiento de sus activos efectivamente puede ser mucho más que 20%. Por eso que es importante mirar la capacidad de generación de beneficios de esta empresa, tanto para el que coloca la plata, inversionista, como para el que administra y que toma las decisiones en la empresa, que sería la administración, la gerencia general,
los ejecutivos. De ahí vienen otros dos más, que sería la rentabilidad sobre la inversión, la utilidad sobre la inversión antes de tener ese impuesto y la utilidad por acción. Veamos cómo le va a la empresa esta que estamos analizando respecto de estos activos de rentabilidad. ¿Qué le pasó al margen bruto? ¿Por qué? ¿Qué impacta? A ver, suponiendo que el precio se mantuvo, puede ser un tema de precio también. Suponiendo. Los costos. ¿Qué costo hay acá? Costo de venta. Si lo abro el costo de venta, ¿qué me encuentro? Materias primas. Mano de obra. Mano de obra y costo indirecto. Entonces, si el precio se mantuvo, ¿qué se elevó? Los costos. Entonces, por eso que los administradores, los de la línea ejecutiva, anda viendo el tema de los costos. Y se nota mucho cuando una empresa es desordenada, cómo impacta en estos indicadores. Si seguimos viendo, el margen operacional, o sea, después de haber pagado mano de obra, materias primas y costos directos de fabricación, me queda un 20%, ahora me queda mucho menos, me queda un 19, 18,9. Después de haber pagado los gastos de administración, probablemente provisiones, no sé, o gastos generales, ahora ya no me queda un 3,7, me queda un 1,7. Entonces hay que ver, hay que ir a mirar hay que gasto solamente, que ya está el precio, está la factura de venta dada ahí. Y por último, habiendo pagado los intereses y los impuestos, llego del 100% a un 1,4%. Bajó a la mitad. Aquí uno puede decir claramente, el margen neto de la empresa disminuyó ¿cuánto? Un 50%. Porque bajó del 1,4 al 0,7. Veamos el ROA. ¿Estarán contentos los accionistas? Porque aquí tenían la posibilidad de que probablemente en 20 años ellos iban a... En 20 años, ¿cierto? Si esto multiplico por 20 años yo podría duplicar mi capital. ¿Acá cuánto? Vamos por el lado de la administración, de los que toman las decisiones. Que ustedes van a tener que juzgar. Tener que tomar una opinión. Los activos en su totalidad en promedio me rentaban un 3,8 y ahora menos de la mitad. Aquí, ¿en cuánto tiempo la empresa iba a duplicar su tamaño? 4%. ¿Cuántos años? 25. ¿Y aquí? ¿Ven las lecturas? ¿Ven las lecturas que hay que hacer? ¿Habían hecho esas lecturas? 66. No. Esas son las lecturas. Veamos cómo le va. ¿Qué puedo decir entonces hasta el momento? La empresa tiene poca liquidez o disminuyó su liquidez respecto al mercado, aumentó su endeudamiento, es menos solvente y ha perdido capacidad de generación de beneficios. ¿De qué estamos explicando este tema? Y es lo que se les pide para su análisis. Esto es análisis financiero. Análisis financiero.
Los que vienen ahora van a explicar por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué pasó lo que pasó? Como decía alguien por ahí, la fiesta hay que pagarla. ¿Sí? Entonces vamos a mirar los ratios de actividad o de gestión. Estos ratios de actividad o gestión o eficiencia nos dan cuenta de la dinámica propia de la empresa, de su desempeño. ¿Ya? El primero de todo, te voy a decir, mira, la rotación del activo total, las ventas totales respecto del activo total. Eso efectivamente va a dar un indicador. Rotación vamos a entenderla como las veces dentro del año que se mueven, por ejemplo, en este caso las ventas, o las ventas a crédito, o el inventario, cuánto rota. Estos indicadores nos van a determinar el número de días que demora mi periodo promedio de cobro, o mi periodo promedio de inventario, o mi periodo promedio de pago. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver lo siguiente: si puedo calcular el periodo promedio de cobro, significa que he determinado el número de días en el que he vendido algo y lo cobré. ¿Importará eso en la gestión? Por supuesto. ¿Por qué me interesará el periodo promedio de inventario? Sí, la explicación financiera es: llegó algo a la bodega y es el tiempo que me demoré en venderlo. ¿Importará eso? Por supuesto, porque si no lo voy a tener ahí como capital improductivo, inactivo. ¿Me importará entonces saber el promedio de pago a mis clientes? Sí, por supuesto, porque me he comprometido con ellos a pagarle o a 30 o a 60 días. Voy a ver en cuánto es. Entonces lo que tenemos acá, estimados alumnos y alumnas, es una mirada respecto de la eficiencia de la empresa. La rotación en el año anterior rotaba más que en la actualidad respecto de los activos. ¿Ya? Podría decir vendo menos, ¿ya? O mi ciclo de venta es menor. Veamos la rotación de las cuentas por cobrar. Antes eran 10,3 veces en el año. Ahora son 8,2. Estas cuentas, sobre todo estas de acá, mientras más rotan, son más productivas. Tienen capacidad de generar beneficios. Mire, antes yo cobraba a 35 días y ahora cobro a... Esto es un mes. ¿Y esto cuánto es? Un mes y medio. Entonces tengo que ir al departamento de ventas o de cobranzas a exigir explicaciones de por qué se están demorando tanto en cobrar. O 15 días. Oye, pero estás poniendo mucho color. 15 días, no. Time is money. No es tu plata, es la plata del inversionista. ¿Sí? Veamos cuánto me demoro en vender ahora. Desde que ingresó, la rotación de inventario era 4,5 veces al año, hoy día es roto menos, me demoro menos. ¿Dónde está eso? Aquí. Antes me demoraba en vender 82 días, ahora me demoro 117 días. Por tanto tengo ahí como otro mes más. Y resulta que en ese mes hay que pagar sueldos, hay que pagar luz, hay que pagar gastos. Ahora, la regla está en que esto de alguna manera tiene que adecuarse a la industria. Si los indicadores de la industria son parecidos o están más acá, obviamente la empresa tiene un problema. Se han deteriorado. Por eso que se llaman indicadores de capacidad de gestión, de eficiencia. Aquí uno puede ver efectivamente, aquí está
problemas con los triglicéridos, por ejemplo. Los triglicéridos son la cantidad de grasa que está en la corriente sanguínea. ¿Qué provoca eso? Bueno, efectivamente tiene varios efectos para la empresa. Puede generar un coágulo y obviamente la salud de la empresa se va a deteriorar. Yo coloqué, si sumo el periodo promedio de inventario más el periodo promedio de cobro y le resto el periodo promedio de pago a los proveedores, tengo 97 días. Este es mi ciclo de caja. Ciclo de caja. Esto es lo que tengo que financiar en la empresa. Mira, 30 días. Porque me demoré 13 días más en pagar. A ver, tendría que conversar con el proveedor si está aceptando eso, pero ya yo creo que me está mirando con cara fea de que me estoy deparando prácticamente el 50% de tiempo más que le pagaba antes. Esto tiene que ser, esta es una pega de los ingenieros en finanzas. ¿Cómo financio este desfase? O cómo lo achico. Y a veces hay complejidades que están dadas por el propio negocio. ¿Está bien? Entonces podemos decir, la empresa tiene poca liquidez. Ustedes van a tener que colocar eso en un texto bonito en su presentación. O la liquidez del mercado. La empresa está muy apalancada, muy endeudada, o está dentro del endeudamiento del mercado. Está más endeudada en el corto que en el largo, etc. Esos son como 2 o 3 tips. La empresa puede, sí o no, estar generando beneficios a través de las rentabilidades. Y acá, la empresa, en su dinámica interna, está dentro de los parámetros de eficiencia de la industria. Y ustedes podemos responder las preguntas de el caso. Las preguntas del caso eran: presentar un informe que le permita al gerente general de Lácteos Alborada tener una visión clara respecto de la industria, así como para juzgar las aciertos y debilidades. Eso lo dice la inteligencia artificial y lo vimos en la clase, 2 clases anteriores. Basándose en el análisis que acabamos de ver, esto es lo que nos quedaba, ¿cree ustedes son todos analistas de riesgo del banco, deba conceder el préstamo adicional y extender toda la línea de crédito el 30 de junio? Esta es la gran pugna que hay entre los comerciales y la gente de finanzas. ¿Será esto? Dice que la gente de finanzas, los analistas de riesgo, son ven papeles, ven números, son gente de hielo. Son gente de hielo. No los mueve nadie. O sea, estaban en conversaciones con los comités, oye, pero ¿por qué no le voy a poner el crédito? ¿Cómo se cumplen los parámetros? ¿De qué estáis hablando? Cumplen los parámetros, mira, estás viendo todos los parámetros. Y la gente comercial es gente más de corazón. Se enamora de los clientes. Pero ¿cómo no le voy a prestar a mi cliente? ¿Sí o no? Así es. En la vida real es así. Entonces ahí va a estar, ahí está su, por dónde ustedes se van a ir orientando. A la parte comercial, que tiene estos desafíos, etcétera, o efectivamente la parte financiera, del análisis financiero, del análisis de riesgo. Porque, claro, puedo soñar, voy a hacer esto, otro. Yo creo que siempre se encuentran con gente así, voy a hacer este negocio, pero nunca hacen nada, ¿se acuerdan? ¿Se han fijado? Yo tengo varios, sí. Oye, podríamos hacer esto,
Y la pega del ingeniero en finanzas, el aporte de ustedes va a ser el que van a ver una empresa, la están viendo, la están mirando el país, están mirando el sector industrial, están mirando la propia empresa, tienen una idea de cómo mejorar la performance de esa empresa. Pero como vamos a ver en la segunda y la tercera unidad, ¿cómo le ponemos número a eso? Porque esto tengo que presentarlo a un directorio un tiempo antes de que el directorio me lo apruebe y los convenza de que puedo invertir en lo que tengo en la idea que yo pienso invertir. ¿Cierto? Entonces, levanten la mano los que le darían el préstamo. Levanten la mano los que no le darían el préstamo. Claro, tengo argumentos porque les pueden pedir argumentos. ¿Qué argumentos a favor de darle el préstamo puedo tener? ¿Qué instrumento me sirve para ver eso? ¿Qué instrumento? Las tasas. ¿Qué instrumento me sirve? De los que he visto. De los que he visto, yo tengo 3 instrumentos para mirar esto. Tengo el Pestel, tengo el Porter y tengo el FODA. ¿Qué instrumento me sirve? El FODA. La fortaleza. Oye, mi cliente, ¿qué dice el texto? Está hace 50 años con la empresa. O sea, hemos pasado más de 3 o 4 ciclos económicos. Cada vez más cortos. ¿Qué otra cosa de que se acuerdan de este cliente? El año anterior tenía buenos parámetros. Son malos ustedes. Ustedes son de hielo. Profesor, ¿diría algo? Dale, Alejandro. Ver la comparación con la empresa espejo ahí y qué tan buenos están los números. O sea, Sí, hay que hacer eso. si hubiera una baja tanto en la empresa de nosotros como en la otra, ¿quedaría algo por hacer ahí o no? Es que ahora, a ver, no seamos tan, de alguna manera, políticamente incorrectos. ¿Ya? No, seamos políticamente correctos. No le quiero dar el préstamo, pero no le digo, mira, yo te podría dar el préstamo si... ¿Qué cosa? Sí, te le daría el préstamo. Sí. Bien, Cristóbal. Adicionar una garantía real. ¿Cuál sería una garantía real? Un terreno. O personal. Un trabajador. ¿Cuál sería una garantía personal? Uno es esclavo. Son muy malos ustedes. Bien esclavo. No, una garantía personal es que el dueño de la empresa sea el aval de esta operación con su propio patrimonio. Claro. ¿Qué otra cosa más? Ah, perdón. No te escucho. Sí, claro, aquí está puesto ahí. Garantía. Pero para llegar a eso, ¿qué tengo que hacer? Le estoy dando el préstamo. Entonces, políticamente correcto. Pero ustedes, no, vamos a ver, ¿qué más? Dime y a mí. No puedo decir eso porque sabía que lo escucha por ahí. Los clientes quedan, ojo con uno. Y se les cae el casero, ¿no? Pero el ejecutivo, como Cristóbal, le busca, pelea, defiende por su cliente y dale el crédito, dale. En este caso una empresa. ¿Qué haría la distinción? En una empresa, dale.
Sí, una forma muy elegante de decirle que no. Que se vaya. Claro, aumentar la tasa. Ya. Pero los bancos lo que hacen, y lo que hacen con nosotros también para darle un crédito, determinan la capacidad de pago. Las capacidades de pago. ¿Avanzar el crédito a largo plazo? Sí, también. Oye, que los socios aumenten el capital. ¿O no? ¿Funciona o no? ¿Se mejora la liquidez? ¿Se mejora el endeudamiento? ¿Le voy a tener que exigirle más a la rentabilidad? Obviamente. ¿Ah? Y aquí podría ser echar al cero. Sí, porque si estoy poniéndome con capital, no puede estar la misma gente tomando decisiones. ¿Sí? Business is business. Negocios son negocios. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? ¿Alguna cláusula de retorno prioritario? La cláusula de retorno prioritario. ¿En qué condiciones? En el contrato cuando se hace el préstamo, por ejemplo, de que no se puede pasar 30 días o se va agregando algún Sí, material adicional. las condiciones. Yo lo dejaría en las condiciones del préstamo, es lo mismo que dijo Daniel Mejía. Lo mismo que dijo. Tasa de interés alta, condiciones de retorno prioritario. Sería, lo tendría, pero aquí, como un entrenador personal en el gym, que te va corrigiendo la técnica. ¿Se van a sorprender ustedes con lo que les voy a decir? Bueno, si quieres tener resultados diferentes, haz cosas diferentes. Hazte un proyecto. Y ahí entran ustedes. ¿Se ve o no? Este proyecto, la gracia que va a tener es que va a generar una nueva línea de negocio, va a generar tasas de beneficios y va de alguna manera, porque aquí va a haber aumento de capital, proyecto de inversión, y va de alguna manera le va a dar una oportunidad y la suerte de la empresa va a cambiar. Porque probablemente se va a meter a trabajar en productos de vida, si es de alimento, de vida saludable. O si tiene costos de materias primas o de gasto de electricidad muy caro, bueno, a lo mejor hará algo respecto de la electricidad. Ya, la idea es, no le dije que no. No le dije que no. Tampoco le dije sí porque está en una condición muy especial. Pero le estoy diciendo, a ver, comprométete más porque yo tengo mi plata. Si te voy a extender, te voy a tener un préstamo de dar más plata todavía y te voy a extender la línea de crédito. Nosotros estamos respondiendo a las 3. Pónete con alguna garantía adicional, ¿ya? Una hipoteca sobre algún terreno, perfecto. Que los socios aumenten su capital y un proyecto de inversión, como el que ustedes están pensando en su empresa, etcétera, etcétera. Que es un modo de laboratorio. ¿Sí? Entonces eso es lo que da el análisis de indicadores financieros, toda esta lectura. Ven que es muy parecido al análisis cuando uno va al médico y te dice hágase estos exámenes, el médico va a llegar hasta la causa de por qué usted tiene la glicemia alta, por qué usted tiene algo ahí en los triglicéridos.
a las empresas funcionan como organismos que son vivos, funcionan de la misma manera. Obviamente uno lo va a ver en su estado financiero. ¿Sí? Acabamos de terminar el caso entonces. Esa es más o menos la línea. Si como analista de riesgo, si el señor cumple, me trae, ya tiene un terreno, me lo trae, aumenta el capital y genera un proyecto de inversión, inmediatamente le vamos a hacer la plata. Van a cambiar sus condiciones. ¿Preguntas respecto de esto? Les voy a mandar la planilla. Esta planillita donde están ahí todos los... Para ver. Y además ya le mandé las fórmulas. Ahora les voy a mostrar esta otra planilla. Esta es una planilla que es del material de Duoc, esta no es mía. Yo solamente la estoy compartiendo y la ordené. Esta es una planilla que te permite a ti destacar, recopilar de tu información, en este caso en el PESTA, si algo respecto del análisis político, legal, es muy negativo o muy positivo. Ahí están las marcas. La situación política, la política económica, la legislación económica social, la política fiscal. ¿Cuál es la diferencia entre política fiscal y política monetaria? ¿Quién hace política fiscal en nuestro país? Es recaudación. Pero generalmente el gobierno es el que hace política fiscal porque va generando subsidios, va generando subsidios. Hay grupos más vulnerables dentro de la sociedad, va generando política, gasto fiscal, todo lo que sería gasto fiscal. ¿Quién genera política monetaria? El Banco Central, porque va fijando las tasas de interés. Son diferentes tipos de política. Después de eso, estamos en la parte política, en la parte económica. El Producto Interno Bruto, ¿cómo es? La inflación, el desempleo, muy negativo, muy positivo, indiferente, ni negativo ni positivo. La política del mercado de capitales, la dimensión sociocultural, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores? Una, somos muy solidarios, en el momento de los que hubo. Somos muy solidarios. Dos, hasta nuestros perritos respetan, hasta los automovilistas respetan a los perritos cuando van a cruzar un paso de cebra. Eso todos quedan extrañados aquí. Hagan la misma en Lima o en Argentina o Guatemala. La dimensión tecnológica, la política de investigación y desarrollo. Estas son maquetas, son referenciales para ustedes. Gentileza de Duoc, se la estoy presentando. ¿Por qué? Porque después de esta viene Porter. Mire cómo presenta Porter. La rivalidad entre los competidores potenciales, si hay barreras, si es muy intensa. Le sirve de guía. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve? Miren lo que hace los estados financieros. Aquí está. Los estados financieros. Estos estados financieros son de Emponor. Ahí están los estados financieros en pesos de cada año y acá están en pesos de un año en particular. Profe. Acá está el estado de los... Esperamos un segundito. Acá está el estado de flujo efectivo. Está hecha la maqueta. Y aquí están las razones. ¿Ven que están las razones por años? Capital de trabajo, liquidez corriente, test ácido. Te escucho, Alejandro. En el análisis horizontal se hace del mismo mecanismo que está en esta plantilla. Sí. Para calcular el análisis horizontal, no se calcula del año, por ejemplo, en el 17 con el 18, el 19, el 20, porque aquí lo calcula
en horizontal. Comienza Análisis con vertical, ya, el análisis horizontal, horizontal. el horizontal, porque el otro se Ya, saca al en el análisis 100%. horizontal, esta es una forma de hacerlo, ¿ah? Es una forma de hacerlo. Colocan un año base, que es el año más antiguo. Y respecto del año base, van viendo cómo se van moviendo las cuentas. ¿Se ve eso, cierto? Ahora, ¿cómo está acá? Por ejemplo, en la presentación del acto de Alborada, el análisis horizontal está esa partida de venta dividida por esta menos 1 multiplicado por 100. También es otra forma de hacerlo, Pero, que era lo que estaba en la PPT que yo les mostré. ¿Ya? Esas son las dos formas. Vamos a la otra plancha. Ustedes la eligen. claro, lo que pasa es que esa es cuando tiene una comparación entre 2 años, pero cuando hay más de 2 años, cuando hay de 3 hacia arriba, se ocupa la segunda. Sí, es que se pueden ocupar los dos. No tengo problema. Se pueden ocupar cualquier lado. No hay problema. Ya. Acá, súper claro, estamos utilizando un año base. No he visto mucho, generalmente es año con año. Es año con año. Para ir viendo los movimientos de las partidas año con año. ¿Sí? Correcto. ¿Qué tiene acá? El FODA, miren cómo tiene el FODA. Lo tiene bien explicadito. Fortalezas, debilidades, oportunidades, cuáles serían las estrategias ofensivas, defensivas, adaptativas de supervivencia. Está buena esta maquita, a mí me gustó. Está buenísimo. La cadena de valor, miren cómo está la cadena de valor. La infraestructura, el grado de eficiencia de la actividad, si es muy débil, si es muy fuerte. Y ahí está explicado. La ventaja competitiva. ¿Cómo la identifico? Según la matriz de Michael Porter. Objetivo estratégico, posicionamiento. Voy a competir por liderazgo, esto es costes, dicen los españoles, es costos. ¿Ya? Diferenciación por tipo de producto, segmentación enfocada en diferenciación y enfocada en liderazgo en costos. ¿Qué tipo de ventaja competitiva? Aquí está la matriz. Con eso ustedes van a terminar de analizar la empresa. Y de ahí vienen los modelos de localización que van a ocupar en la segunda parte. Y ahí hay varios modelos. Las matrices, aquí está, esta es clásica, la matriz del Boston Consulting para su proyecto de inversión. Esta es para cuando empecemos la clase subsiguiente. Por ejemplo, no se adelanten en la materia. Y ahí yo inmediatamente capto que copiaron el trabajo. Porque colocan en algo que yo no le he pedido cosas que están en la segunda unidad. Eso está copiado. Tiene una mala. O sea, no coloquen cosas como el análisis de perfectibilidad, el análisis de mercado, el análisis legal, esas cosas vienen después. Las vamos a ver. O sea, yo las voy a recordar solamente. Pero no cometan ese error. Habla muy mal del que hizo eso. Las proyecciones, por ejemplo. Aquí está cuando tengan que calcular cuál sería la proyección. ¿Ya? Porque aquí estamos, quiero llevarlo a las ligas mayores. Entonces, ¿por qué, en base a qué aumentaste las ventas? Aquí estamos. ¿Cuál fue el modelo? Regresión lineal. ¿Ya? Y a veces estas cosas te las da Excel. La valorización de la empresa, y aquí ya viene ya materia que vamos a entrar, ya la vieron en finanzas corporativas, finanzas de largo plazo, con los retornos. Aquí está el tema de el modelo de el beta, la covarianza. Entonces ya cuando efectivamente veamos, vamos a generar las tasas de rendimiento, la tasa de costo de capital.
Por eso que sirve harto esta cosa. Yo se la voy a mandar ahora, para que la estudien, la analicen y la aprueben. La aprueben, ¿ya? En definitiva vienen todas las fórmulas. Lo bueno de eso es que vienen todas las fórmulas. Bien. Ya, eso se los mandé, acá está. Ya, acá están los grupos, no hay nadie que no esté sin grupo. Estamos bien. Las personas que les toca el día jueves de la próxima semana, se entiende que vinieron el miércoles, todos se exponen, nadie los va a interrumpir y es en inglés. Con PPT o Prezi en inglés y disertación en inglés. Cada uno, si son 3, les va a tocar 3 minutos. Si son 4, 2 minutos y medio. ¿Y 2? 5 minutos. Profe, ¿por qué parece desde las 18:30? Porque hay un grupo especial, hay una situación vale. especial de una compañera. Ustedes saben que apareció una ley de cuidados para las personas. Entonces yo siempre tengo alumnas que, por ejemplo, han sido mamás. Y yo le he permitido que efectivamente no tengan ningún problema y puedan, porque o sea, me acuerdo de mi esposa como está ahí, papá presente ahí en el parto, todo, entonces me acuerdo de todo ese proceso tremendo. Entonces yo tengo que dar las facilidades, se llama la ley de cuidados. Entonces, si tienen alguna situación de ese tipo, tienen que avisarme, porque efectivamente puede haber un horario especial. Lo hago con todo afecto y cariño, sobre todo por las alumnas efectivamente que tienen algún tipo de complicación, ¿ya? O en este caso alumno que tiene alguna complicación. Y 10 minutos, probablemente hayan preguntas, si no, la idea es que hoy día hubiera venido la profesora de inglés y le hubiera dado algunos tips, si no va a venir mañana. Y nos pasamos de ahí va a ser en esta sala, al día jueves. Los resultados yo los tendría en función de la rúbrica, a la semana siguiente. ¿Ya? O sea, está pintado para el 7, ¿cierto? ¿Estamos? Bien, eso sería, me quedo solamente con los que tengan consultas,